Y este es uno de los tantos consultorios, más de 20 que tiene Alpek en Córdoba y corresponde a fonoaudiología. Qué hermosa vista, uno se desenchufa de una patología, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir al Centro Privado de Ojos Romagosa. Hablé con el doctor José Luna Pinto porque hay muchos avances tecnológicos y mucho más en diagnóstico por imágenes. Pero por ahí cuando le dicen que hay que hacerse una ecografía en el ojo, ¿qué eso se hace? La ecografía es muy viejo, sí, tenemos que decir que hoy se ven cosas ecográficas que con los aparatos viejos no se veían, como en cualquier órgano, ¿no? Y justamente es una técnica muy utilizada para, por ejemplo, siempre hablando en mi subespecialidad de retina, cuando esa ventana está bloqueada por alguna patología. Ejemplo, una catarata hipermadura que no deja pasar la luz. Si no pasa la luz y el paciente no ve, nosotros tampoco podemos hacer pasar la luz para el fondo de ojo y no verlo. Entonces, ahí ya estamos como en el riñón. Ya estamos como, ¿qué habrá allá atrás? Una ecografía nos da la posibilidad de ver algunas patologías, obviamente, con muchísimas más limitaciones que si yo pudiera hacer un OCT o si yo pudiera hacer un fondo de ojo. Pero nos ayuda. Por ejemplo, un desprendimiento de retina nos lo va a mostrar. Si el ojo está lleno de sangre, nos lo va a mostrar. Entonces, si hay un tumor, nos lo va a mostrar. Entonces, nada, es un elemento muy útil, obviamente, en casos seleccionados. ¿Entendés? Que uno no puede ingresar con la luz y el fondo de ojo con retinoscopio. Y esta es la primera sala de espera cuando usted ingresa a Alpek, justo donde está su director médico y los primeros consultorios. Vamos a hablar ahora de neumonía. ¿Cómo saber si la tengo? Porque en esta época de las dudas, pareciera ser que tengo una neumonía, pero no me coinciden los síntomas. En realidad eso es lo que pasa en la guardia. Toda persona que tiene fiebre, un poco de resfrío, quizás tos, aunque sea tos seca, es una neumonía. La guardia habitualmente no maneja imágenes directamente ni laboratorio, solo por síntomas. Y a veces falla hasta en el examen físico, porque la neumonía tiene características en el examen físico que son muy distintas al de una bronquitis, y entonces a veces catalogan a bronquitis, que son con tos, inflamación del bronquio, agudas, con una neumonía. Pero el examen físico es muy rico, lo que hay que es tener tiempo de revisar al paciente y razonar sobre eso. O sea, escuchar al paciente, porque la información que te da él es valiosa, revisarlo, y si tienes acceso a un laboratorio y un estudio de imágenes, tienes hecho el diagnóstico fácil. Pero hoy es muy común que todo el mundo tenga neumonías y después vienen a verte a vos porque resulta que no mejora la neumonía, sigue, y resulta que no es una neumonía, es una bronquitis. Hay muchas bronquitis agudas catalogadas como neumonía, saturadas con antibióticos. Hay que dejar claro una cosa, el antibiótico es excelente, excelente para manejo de infecciones bacterianas, ojo, bacterianas, no virósicas. Entonces, si tienen el proceso y está mal diagnosticado y se perpetúa en el tiempo, son fácil 3 semanas o 4 con antibióticos. Fíjate los gastos en salud que tiene y el paciente no mejora porque no necesita antibióticos. Claro. Es una neumonitis probablemente, o sea, una inflamación por un virus y no por una bacteria. Y sin embargo, gastan y son 4 semanas de antibiótico, y el antibiótico, si bien es cierto, tiene su indicación y precisión, lo podemos dar 1 semana o 2, pero no 4 semanas, porque el antibiótico dado en tiempo prolongado y sobre todo en patologías que no son privativas para el uso del antibiótico, inmunocompromete. Entonces, en última, en lugar de mejorar, empeora. Otro de los consultorios que hay aquí en Alpek, Córdoba, correspondiente a pediatría. Vamos a hablar ahora de diabetes con el doctor José Pozzi, porque una comparación, usted sabe que yo hago muchas comparaciones muy odiosas, ¿no? Pero pareciera ser que el páncreas se gasta con el paso del tiempo, por eso la diabetes. Pareciera ser que como si fuera un tanque de nafta, ¿no? Uno tiene un tanque de nafta de cierta capacidad que le alcanza para tantos kilómetros. Uno sabe que si baja la velocidad, le va a alcanzar para más kilómetros. Ahora bien, con respecto a la diabetes y el páncreas,
Si yo hago las cosas que tengo que hacer y bajo la velocidad de mi vida, ¿puede durar mucho más tiempo el páncreas sin tener problemas? Sí, sí. Eso tiene mucho que ver, estaría mal de mi parte si yo te digo, sí, te va a alcanzar para tantos kilómetros más. Tiene mucho que ver con la preparación, cómo venía ese páncreas genéticamente, hablando de un paciente con diabetes tipo 2. Siempre lo que hablamos de cirugía bariátrica es sobre pacientes con diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 tiene otra etiología que es totalmente distinta y no aplica en pacientes de cirugía bariátrica hablar de mejoría pancreática en diabéticos tipo 1. Pero en diabéticos tipo 2 es un poco así lo que vos decís. Disminuyo de alguna forma o le bajo el requerimiento de insulina que ese paciente, insulina propia que tiene que producir su páncreas, y de esa forma hago que ese páncreas con menos producción diaria de insulina dure, permanezca, sirva, sea más vital por mucho más tiempo. Es buena un poco la comparación que vos proponés del tanque de nafta. Pero no te puedo decir, no te puedo precisar cuánto tiempo, hay formas de hacerlo, pero no aplica en la parte clínica, cuánto tiempo podría durar ese páncreas una vez que el paciente recibe la cirugía bariátrica, y tendríamos que evaluar qué páncreas residual, que le llamamos nosotros, tenemos para hacer una pequeña proyección. Pero clínicamente no tiene sentido, uno lo va chequeando, no tiene sentido someter a un paciente a esos estudios, total lo podemos ir viendo con la clínica, es mucho más simple. Justamente como corresponde, todo Alpi está unido por las rampas correspondientes. Le pregunté al doctor Gustavo Berrone, ¿los problemas psiquiátricos se heredan? La gran mayoría de las enfermedades psiquiátricas tienen una base genética. La gran mayoría de las enfermedades psiquiátricas comienzan antes de los 30 años y la gran mayoría son de por vida, la patología. Existen algunas enfermedades o trastornos psiquiátricos que son posteriores, sobre todo las depresiones reactivas, los trastornos por ansiedad, y existe una que son tardías, que son las demencias. Pero ¿cuál es el tema? Y aquí está el punto. El punto está que está comprobado que si vos tenés tratamientos adecuados de manera inicial, eso suple como una reparación. Entonces, no tratar patologías infantiles de índole psiquiátrica es atentar o condenar al paciente de que pueda sufrirlo de manera habitual toda su vida. Y hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo encuentro para su salud.